La conversación, un espacio en Chanti, desde de frente y el Consejo para la Transición Democrática. El tema, Cuba y sus violencias. Allí te queremos. Para conversar, en paz contra todas las violencias. Chanti es. Aquí estamos en La Conversación, es un espacio del proyecto Chanti con su, vamos a decir así, su programa estelar, que es Cuba, sus violencias. Y hoy vamos a hablar con la amiga, la activista más feminista, por definición sobre violencia, el tema de violencia. Y yo voy a empezar así como con una pregunta provocadora, pero esto es un espacio de 12 minutos para ti. Mi pregunta va a ser mínimas para todos los demás interlocutores. Y voy a empezar con una pregunta provocadora. ¿Hay proyectos feministas dentro y fuera de Cuba? Hay un montón de denuncias, afortunadamente, sobre el tema de los feminicidios en el país. Yo extraño acciones más sistemáticas, acciones que en el día a día pongan de relieve, pongan sobre la mesa para toda Cuba, para el mundo, qué se puede hacer en materia. Y yo te voy a hablar. Bueno, primero que todo, pues dar las gracias al proyecto, al espacio y poder conversar y hablar un poco. Y ya creo que esto es parte de las acciones, respondiendo a tu pregunta provocadora, parte también pienso de las acciones que como grupo de presión en la sociedad civil podemos desarrollar para hablar en todo lo que en materia de género, ¿no? podamos colocar para Cuba y para el mundo. Es una realidad. Es algo muy real, muy existente. Por ejemplo, hablar sobre el aumento de los casos de feminicidio en la isla, por los subregistros que llevan las diferentes organizaciones independientes como la Femenina, la PENSA, yo sé que en Cuba, la Alianza Cubana y otras organizaciones de sociedad civil, el propio periodismo independiente. Hay un subregistro que coloca en esto que va de 2023 ya 54 casos de feminicidio, ¿no? Y entonces, acciones que nosotras hemos desarrollado, de verdad que modestamente lo digo, han sido, primero, número uno, denunciar, ¿no? Denunciar la situación existente antes, esa invisibilidad, antes la criminalización, además del activismo feminista dentro de la isla por parte del Estado, antes también como el Estado intenta desarticular todas las alianzas, todo lo que se pueda hacer para poder hablar del tema. Y antes de todo eso, pienso que la denuncia como número uno hemos hecho a través de acciones fundamentales, pero también hemos tratado desde la alianza de generar espacios donde las mujeres, por ejemplo, que están violentadas puedan acercarse a nosotras. Se ha tratado, por ejemplo, y aquí tomo una iniciativa de ellos que creo en Cuba y de Artensa en algún momento y de Casablanca, trataron de gestar espacios, de hablar mucho de las casas de refugio, de acogida, ¿no? De las mujeres que son violentadas por sus esposos, la violencia intrafamiliar y todo, para que esas mujeres pues, llegaran a los espacios y tener exactamente un refugio donde poder llegar. Y es algo, Manuel, que es desde los propios grupos de nosotros, y repito, es bajo esa criminalización del Estado antes de cualquier iniciativa que se haga, ¿no? Otra acción también que nosotras modestamente colocamos desde el año 2019, y esto fue en una alianza que se hizo entre la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana
por la inclusión a través de una campaña de Unidas por nuestros derechos. Recuerden. Básicamente fue colocar 3 peticiones básicas muy fundamentales, ¿no? Número 1, la ley integral de género, que también los demás grupos la piden. Es decir, la ley integral es para todos los grupos feministas que hemos hablado de ello. Pero básicamente buscábamos en las peticiones la formación de los funcionarios públicos que atienden cualquier una denuncia por motivo de género, que la mujer va violentada a la atención de policía, que realmente en calidad de víctima, es decir, esa mujer es la víctima y es castigada a su vez en la forma en que es tratada en la propia estación de la policía, porque no hay realmente un protocolo ni un mecanismo correcto para que esos policías atiendan a la mujer. Y nosotras hablábamos de eso básicamente. Como que para enseñarle a los policías cómo deben comportarse. Algunas estrategias, algunas herramientas que brindábamos en toolkit o en guías, ¿no? De género, básicamente con eso. Y otro de las iniciativas dentro de Unidas por Nuestros Derechos, como estrategia, como acciones a implementar, también teníamos esta actualización de la data de los casos de feminicidio en la India, porque la ONI en ese momento había sacado una data. La ley es la Oficina Nacional de Estadística. Y entonces había sacado una data que como tú y yo, como pueblo, podemos realmente tener esos datos y decir, mira, si son o no son, si realmente no tenemos mensaje. No hay esa transparencia de datos, ¿no? Y entonces nosotros hablábamos de eso, de cómo se podía transparentar realmente los datos de los casos de feminicidio, además que se tipificar el otro punto dentro de la ley, que es una asignatura pendiente aún, que se tipificara el feminicidio dentro del Código Penal o de una ley específica. Para ello, en la ley, dentro de la ley integral de género que se pide el feminicidio. Entonces, esas han sido acciones que hemos colocado. Es verdad que, como bien dices, hay que seguir desarrollando muchísimo más. Otra acción también, y esto es válido de destacar y siempre que puedo lo trato de decir, es por ejemplo ver cómo en el mapa regional aparece hoy Cuba con el tema de la violencia de género y aparece desde 2 organizaciones feministas independientes. Yo sí te creo y a la prensa, por ejemplo, pero que el que aparezcan en el mapa con los informes, con todas las denuncias técnicas, bien, todo documentado, con todo, es parte mucho de toda esta alianza que hay entre las diferentes organizaciones feministas y también entre las alianzas del siglo del periodismo independiente que constantemente ha estado denunciando. Es parte también de las propias alianzas de los grupos de sociedad civil, decir, por ejemplo, Comité de Integración Racial, decir, porque no conserva la transición, decir, hombres también que han venido hablando, posicionando este tema, ¿no? Entonces, muy importante es eso, seguir, no solo nos hemos quedado en la denuncia, seguir generando acciones, seguir articulándonos más. Yo lo pienso de verdad, seguir articulándonos más. Cuando se habla de violencia, se habla de violencia de género, de pronto la gente se queda básicamente con la última forma de violencia de género que sufren las mujeres, que es la parte del feminicidio, el asesinato. Pero las mujeres sufren mucha violencia. Tú me describes dentro de violencia de género cuántas violencias están sufriendo las mujeres en Cuba ahora. Exactamente, sí. Cuando uno habla de violencia de género, son diferentes y varias las que conceptualmente conocemos, ¿no? Desde la física, la económica, la política, ¿verdad? La estructural, todos forman la vicaria, que es la que sufrimos, por ejemplo, las madres, ¿no? Cuando los supermercadores colocan a nuestros hijos como ese para
uno dijera en buena palabra como para disgustarnos, pero realmente cuando usted coge un niño para como venganza. como una venganza, exactamente, es ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, y la violencia de dos mujeres bajadas una cosa como de la bueno, ya yo creo que eso es algo social, ¿no? Algo social. Y también algo de hablarlo, hay que hablarlo porque es algo de lo que sucede. No podemos tapar eso con un dedo tampoco. Pero si yo fuese así a hablar, yo me enfocaría mucho en la violencia política también. En la violencia política, y ahí, Manuel, eso fue es otra de las acciones que desde Alianza Cubana, por ejemplo, y la red femenina se trabaja mucho y se trabajó mucho en esa campaña de Unidad por nuestros derechos. El tema de la violencia política dentro de la isla, ¿no? Y la violencia política que sufre la mujer que sencilla y llanamente intenta ser parte o formar parte de la vida pública y política del país. Desde sí misma. Desde sí misma. Marta intenta postularse para candidata independiente, para candidata de la Asamblea del Poder Popular y pues se le imposibilita ir incluso al sitio, al espacio para participar de la reunión, que es un derecho ciudadano, además y reconocido en la propia ley electoral y en la Constitución. Entonces, eso ha sucedido y casos tenemos muchos que han pasado. Entonces, eso es un caso, por ejemplo. Pero, cuando hablamos también del tema de la violencia política, lo vemos también, por ejemplo, en el caso de lo que sufre, lo que pasa en las presas políticas, que sencillamente han intentado alzar la voz, disentir de algo. Y el 11 de julio ha sido una muestra de lo que desde 2019 nosotros al menos pusimos, mucho antes se hablaba de violencia política, pero me refiero como dentro del proyecto que estábamos generando, ¿no? Dentro de la campaña de Unidad con nuestros derechos, hablamos dentro de la violencia política. Del maltrato, además que puede sufrir una activista cuando está siendo interrogada por un oficial de la seguridad del Estado, que además demuestra toda esa hegemonía de poder, todo eso, el macho cabrío que mando aquí, ¿no? Entonces, no es posición de ser nosotras víctimas, de revictimizarnos, sino es de cortarlo realmente, ¿no? De también los golpes que han sufrido, porque hay mujeres y las damas blancas son un ejemplo claro de ello. Exactamente, esa violencia física que va desde lo físico, desde lo psicológico, lo emocional, pero violencia política, porque la dama blanca, en este caso, que lo coloca de ejemplo, ella intenta hacer valer su derecho y decir, mira, yo voy a marchar, esta es mi agenda, mi partido, mi misión, mi visión, y se le imposibilita, ¿no? ¿Y el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Tiene un programa, tiene un proyecto. Se habla mucho del trabajo que supuestamente hace la Federación Mujer Cubana, ¿no? Sí, por supuesto, no hay una agenda del gobierno. ¿Qué nos puede decir eso? Bueno, mira, yo tenía aquí que hacía rato, desde el 2021, lo había impreso y esto en una Gaceta Oficial está el Programa Nacional, y lo tenía aquí para hablar contigo, el Programa Nacional de Avanza. Avanza es el programa nacional. Sí, que tiene la Federación de Mujeres Cubanas como mecanismo, ¿no?, que ha promovido para avanzar el tema de la mujer. Este programa pues, tiene a su vez 7, digamos, estrategias, objetivos, ¿no?, generales, donde ellos describen, cuando usted lo lee, usted dice, bueno, todo está bien en Cuba en materia de género. Estamos en los países contigo. Exactamente. Y a su vez tienen una estrategia global, ¿no?, de género. Y entonces, con sus 7 índices aquí, indicadores, para poder analizar desde el empoderamiento económico de las mujeres hasta el número 7, estadísticas e investigaciones. Y solo me caso con estos 2 para no dilatar la entrevista: el empoderamiento económico de las mujeres y la estadística e investigación.
Cuando usted habla de empoderamiento económico de las mujeres, su palabra bien lo está diciendo, empoderamiento económico. Ahora, una mujer como marca, defensora de derechos humanos de forma pública, visible, ¿cuál es el empoderamiento económico que puede tener una mujer así cuando usted intenta buscar una patente, tener un servicio de realizar, por ejemplo, dentro de mi casa, quiero decir que quiero estar conversando aquí con otras mujeres sencilla y llanamente y ir a citarnos a tomarnos un café y tenemos a una MIPYME ahora que yo quiera generar, como hay una de esas mujeres que sea, por ejemplo, artesana y que yo quiera sentarme a conversar de artesanía y a su vez dentro de mi conversación de artesanía yo voy a hablar de violencia. No si se me permite. Bueno, no puede ir a buscar, no puede reunir, no puede ir a buscar una patente para... Entonces, una cosa es para mí, para las que trabajamos como yo, de frente de cara al activismo, y otra cosa es para una persona que quizás no lo haga. Entonces, no hay una igualdad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. No se puede hablar ahí de categoría mujer. Exactamente, pero... De esa discriminación. Exactamente. Si vamos a ver en el tema de las estadísticas e investigaciones, ¿dónde están realmente las estadísticas que deja la Federación de Mujeres Cubanas, por decir, de los casos de feminicidio que se han venido recogiendo y denunciando desde el año 2019 de manera consecutiva y diaria? Si más bien lo niegan. Y número 3, y creo que debemos de hablarlo, ha sido la Federación de Mujeres Cubanas la que ha sido parte también de realizar actos de repudio a propias activistas defensoras de derechos humanos, pero que son mujeres. Es decir, esas mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas o las llamadas Marianas que la Secretaría de Estado manda a las casas o los domingos a fustigar y castigar a Berta, son mujeres castigando a mujeres, pero esas mujeres están cumpliendo la orden del hombre. De modo que están respondiendo a una agenda machista. Exactamente. Para victimizar al propio hombre. Y castigar. Y castigar, ¿no? Entonces, evidentemente, este programa, esa estrategia, el observatorio que sacó el Estado también, porque el Estado habla de un observatorio integral de género, todas esas acciones, y lo digo así, todas esas acciones, y lo hemos hablado mucho, ha sido a raíz de todo el mover del activismo feminista independiente por años en Cuba y toda la labor que yo creo que es digna de reconocer y de hablar de los grupos feministas, de las organizaciones de sociedad civil, repito, de proyectos hoy como Chanti, pero proyectos que se han desarrollado, por ejemplo, como la plataforma femenina, la coalición feminista, el proyecto de Nuevo País en su momento que tenía también su componente de femenino, desde el activismo feminista, por ejemplo, dijeron, yo quiero mencionar hoy aquí a Nancy Alfaya, por ejemplo, hoy no nos acompaña aquí en Cuba, pero fue o es porque está viva, una mujer que siempre estuvo hablando desde el género del feminismo, ¿no? Es decir, acciones así, todo este mover, aunque ellos la criminalizan, lo resumo, lo intentan invisibilizar y lo impiden, lo obstaculizan toda articulación, pero todo este mover los ha obligado a que ellos se muevan. Y ahí yo es la sociedad civil la que ha empujado al Estado. Exactamente. Y sabemos, Manuel, no es un secreto, que ellos intentan también apoderarse de las iniciativas que uno hace y ponerle en el programa nacional, estrategia de género, observatorio de género, pero realmente hay que seguir hablando, colocando sobre esto, porque repito,
nosotros estamos sobre 54 casos de feminicidio y en el día de hoy pues se verifica otro caso más. Nosotras, hay una discusión con nosotros y nosotras. Los lingüistas dicen que nosotras no existe, que el español, el nosotros del español recoge en nosotras. ¿Qué dice de eso para cerrar? Bueno, mira, dentro de la Alianza Cubana por la Inclusión, por ejemplo, se dio un taller a las mujeres y hombres, taller inclusivo, ¿no? Taller de género. Y yo particularmente, yo respeto lo que cada persona, como si quiera llamar, identificar o expresar. Pero sí me gusta decir nosotras. A mí me gusta hablar desde nosotras, desde hablar desde las mujeres. Yo no siento y creo que no soy de decir que no me acompañen los hombres porque es que yo trabajo con hombres. Mi grupo de trabajo tiene más hombres que mujeres, ¿no? Exactamente, y me gusta, ¿no? Como que involucrarnos todos en ese sentido. Pero hay temas que son de nosotras, que es de nosotras, porque cuando yo voy a hablar de higiene femenina, de cuidado, de autocuidado femenino, de la pedagogía de la crueldad, por ejemplo, del autocuidado femenino, yo tengo que hablar de nosotras. Sí, con el perdón y el respeto de todos los hombres que me escuchen, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahora, pues, ya no quieren ser mis amigos. Pero cuando uno va a hablar, por ejemplo, algo tan, quizás para ustedes sencillo, pero no así para nosotras, desde el autocuidado femenino, repito, de la menstruación digna, que es también un tema tabú, todavía en pleno siglo XXI, hablar de menstruación digna, en lo que estemos tú y yo hablando, quizás muchas personas digan, ¿y qué hace ella contándole a él de asuntos íntimos, ¿no? Porque es la palabra que aún se tiene, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, pero eso lo puedo hablar una mujer. ¿Cuándo y qué no tiene para asistir su menstruación digna? Algo que quizás se vea tan sencillo, fíjate, pero no lo es. Si vamos a hablar para culminar de la violencia obstétrica, por ejemplo, lo habla una mujer. Porque solo nosotras hemos sentido también lo que es enfrentarse a una clínica, un ginecólogo en las actuales situaciones y circunstancias sanitarias del país, y lo que una pasa allí cuando uno va a la luz, cuando estás en una sala, cuando estás con las puertas, ¿no? Como se dice técnicamente en el lenguaje médico, todo lo que una pasa, ¿no? En ese sentido. Lo veo así. Respecto a la academia, no soy especialista soy bióloga, esa no es mi formación, soy maestra de formación, pero respeto a lo que cada uno dice de manera. En ese sentido, sí me gusta hablar de temas que sí son de nosotras. Nosotras. Primera persona del plural es femenino. Femenino. De algún modo, ¿estás en Chanti? Estoy en Chanti, somos Chanti. Después que cojas cualquiera de las dos, entonces estás en Chanti. Esta me gusta, de color negro. De color negro. Sí, de color negro, es el color que me gusta. Este ha sido el espacio, la conversación del proyecto Chanti. Hemos hablado con Marta de la Ramallo sobre violencia de género, sobre el tema de género. Nos vemos en otra ocasión porque hay muchos temas que hay que seguir abordando. Muchas cosas que se quedan, pero que merecen un tratamiento específico, sobre todo hablar de qué trabajo se puede hacer directamente en la comunidad. Pero de eso hablamos en una segunda o una tercera ocasión. Exactamente. Les invitamos a que se sumen, a que conversen en la conversación en Cuba y sus violencias.